Bienvenida. Muy buenas tardes con todos y todas. Al nombre del COFOPRI les doy la más cordial bienvenida a la tercera jornada en el marco del curso de actualización jurídica sobre aspectos de formalización de la propiedad. Nuevamente les saluda Jacqueline Vivanco Sánchez, abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré moderando la presente sesión. En relación con el registro de asistencia, se procederá a remitir vía Meet de Zoom el enlace para el registro correspondiente, el mismo que estará a disposición hasta la finalización de la presente sesión. Además, por dicho medio pueden formularse las preguntas dirigidas a la expositora siempre que estén relacionadas al tema de la ponencia, las mismas que serán atendidas al final de la exposición de acuerdo a la relevancia y pertinencia. Dicho esto, la sesión de hoy está referida a la formalización en comunidades campesinas. La exposición de este tema estará a cargo de la doctora Helen Eliud Figueroa Villarreal, quien es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Dirección de Empresas, MBA del IB, con mención en Finanzas, escuela adscrita a la Universidad Complutense de Madrid y la Bolsa de Mercados Españoles en Madrid, España, con un diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política, con un dictado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en alianza con la Universidad George Washington y la CIA-IFAP. Ha realizado estudios de especialización en catastro por la Red Académica de Catastro Multifinalitario en Brasil y con especialización en saneamiento físico legal de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas y predios urbanos, entre otros. Nuestra invitada cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, habiendo ocupado cargos como directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de COFOPRI, directora general de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, asesora de la Dirección Regional de Educación del Callao de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, asesora de la Alta Dirección del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa de Compensaciones de la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, asesora legal de la Gerencia de Operaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Actualmente es gerente general en Global Land and Law SAC. Doctora Helen, bienvenida. La escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Jacqueline, por el pase. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer por la invitación a COFOPRI, mi ex casa de trabajo. Además, quiero agradecer también por la invitación al director ejecutivo Manuel Bontes Boza, a Víctor Crisólogo Galván, el gerente general, y también a Javier Anaya, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica. Saludar a todos desde aquí a través de este medio virtual. Espero que esta exposición, que es más o menos pequeña, de 45 minutos, que vamos a tratar de resumir lo máximo que se pueda ser de su agrado y darles a todos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, Jacqueline. Vamos a hablar hoy día sobre un proceso bastante interesante sobre la formalización de la propiedad sobre territorio de las comunidades campesinas. Jacqueline, me comenta si se me escucha bien y si es que se puede mostrar mi pantalla, por favor. Sí, doctora, la escuchamos y se visualiza la pantalla. Perfecto. Aquí estoy arreglando esto ya. Perfecto. Ok. Entonces, comentaba que nos toca hablar sobre un proceso bastante interesante, es la formalización de la propiedad en territorio de comunidades campesinas. Y muchos de ustedes, entiendo, abogados, ingenieros, especialistas y algunos otros recién incorporándose dentro de este mundo del saneamiento físico legal que es tan interesante, tan especializado y con una gama de normativa a veces un poquito complicado de entender y digerir.
Entonces, cuando hablamos de un proceso de formalización, básicamente, ¿qué es lo que estamos buscando? Formalizar la propiedad, dotarle de seguridad jurídica a esa persona que estaba poseyendo la tierra por un lapso de tiempo y en el marco de las normas administrativas, en este caso ECOFOPRE a través de la 31056 y otras, y también existen otros marcos normativos muy especiales como la ley 31145 para predios, para formalizar predios rurales. Ambas tienen normas especiales y con competencia para los procesos de formalización de la propiedad informal. COFOPRI en la parte urbana y los gobiernos regionales con la competencia que tienen al día de hoy, desde el 2011, para los predios que se encuentran dentro de la propiedad rural. Entonces, cuando hablo de dotarle de seguridad jurídica, ¿qué significa? En realidad, dotar de seguridad jurídica a una persona que está ocupando un territorio es formalizar su posesión a fin de acreditar su propiedad y llevarla a registro público para que de esa manera se le pueda dar el mayor revestimiento legal frente a la propiedad y que pueda defenderla claramente frente a otros. Dentro de este Dentro de este problema, ¿qué es lo que pretendemos solucionar con la formalización? Básicamente, el respeto a la propiedad, la delimitación de nuestros linderos, eliminar o menguar el conflicto que podamos tener con nuestros vecinos por temas netamente de límites, convertir al poseedor claramente en propietario y que pueda defender siempre su territorio. Se busca que se inscriba en SUNAR para que pueda oponer este derecho frente a todos y además dentro de los atributos de propiedad tiene el derecho de usar el bien para el cual, de acuerdo a su naturaleza, puede disfrutar de los frutos del bien, puede ser un ejemplo a través del arrendamiento, puede disponer, esto es un atributo muy importante que nos da el derecho de propiedad, de acuerdo a lo regulado por el 923 del Código Civil, disponer que puedo enajenar mi propiedad y también puedo reivindicar. Si alguien me lo quita, puedo realizar acciones a fin de que me restituyan la propiedad. Cosa que estos dos atributos tan importantes, el de disponer y el de reivindicar, no lo tiene el derecho de posesión. Además de ello, ¿qué busco también con el proceso de formalización a fin de convertirlo en propietario y pueda tener un derecho perpetuo? Porque la propiedad tiene un carácter importante que es un derecho perpetuo. ¿Por qué? Porque trasciende mi vida. Significa que si un día tengo una propiedad y fallezco, muero, pues esta propiedad puede transferírsela directamente a mis hijos a través de un proceso de sucesión. Es decir, la propiedad no se muere conmigo, la propiedad, aún así yo ya no exista, pues trasciende mi vida. Puede ser claramente transmisible a favor de mis herederos. Es exclusivo. También es exclusivo porque puede identificar a una persona de manera determinada, persona natural o persona jurídica. Respeta su propiedad frente a terceros, erga omnes, es decir, puedo poner mi derecho de propiedad frente a terceros. Puedo ser una persona natural, puedo ser una persona jurídica o puedo tener inclusive un derecho de copropiedad. El hecho de que sea exclusivo no significa que sea una sola persona, ni mucho menos un solo propietario, sino significa que puedo tener muchos propietarios, se constituye la figura de la copropiedad, pero se tiene completamente identificado al propietario o a los propietarios a fin de que puedan defender claramente su derecho. Y un carácter también que es importante, que dicho sea de paso está completamente regulado, pero que lamentablemente no se aplica, es el absoluto. Con los procesos de propiedad no se busca que el derecho sea completamente absoluto porque eso no existe. Tenemos una serie de limitaciones al derecho de propiedad que justamente una serie de normas administrativas vienen a limitar este derecho. Por ejemplo, puedo ser propietaria de un terreno de 50 hectáreas, por decir cualquier número, de 50 hectáreas. Sin embargo, luego de hacer un proceso de diagnóstico técnico-legal, verifico que de las 50 hectáreas tengo 49 hectáreas que se encuentran dentro de área arqueológica, lo que significa que tendré un 1, solamente el 1,
que es un 0,5%, que tendría solamente el 1, para poder disponer ese predio sobre el cual se encontrarían pues derechos de libre disponibilidad. Más, por el contrario, las 49 hectáreas claramente no podría hacer ningún tipo de ejecución de obra, salvo que tenga una serie de autorizaciones y permisos que tendría que revisarlo pues con la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio de Cultura. Como ven, de esta manera mi derecho de propiedad se ve completamente limitado, además de ejemplos muy claros, ¿no? Tengo una casa de repente en un distrito de Pueblo Libre y yo no puedo hacer un edificio o un rascacielo, o no puedo hacer un edificio con 5 sótanos simplemente porque deseo hacerlo. No, si no tengo una serie de parámetros urbanísticos, temas de zonificación, regulados por la administración pública, que vienen y me dicen: un ratito, tú tienes tu derecho de propiedad, tienes una serie de atributos, mucho más, con más poder que la posesión. Sin perjuicio de eso, te comento que no puedes hacer una serie de, no puedes ejercer tu derecho de manera ilimitada, porque los límites te lo pongo yo, pues será en primera instancia la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Y así, dependiendo de dónde me encuentre situado, podré estar dentro de un proceso, dentro de, cerca de un área de faja marginal, podré estar, si es que me encuentro a lo mejor en la selva, dentro de un bosque de producción permanente y que no se puede regularizar mi propiedad, y una serie de exclusiones adicionales sobre las cuales puedo tener. Entonces, ¿qué se busca con la formalización? Dotarle de seguridad jurídica para que pueda oponer mi derecho frente a terceros. Y mejor aún, si es que tengo un predio completamente saneado. ¿Qué significa que esté saneado? Que la realidad jurídica converse y coincida perfectamente con la realidad física. Que los planos que he levantado en el campo pues sean exactamente los mismos que me indica mi partida con su área, y que sean exactamente los mismos que han llegado a registros públicos, a efecto de que en el título archivado pueda constar esa información técnica. Es decir, que la información técnica de campo y la de registros públicos sean exactamente las mismas. Llegar a eso, al día de hoy se está trabajando bastante y ya todas las entidades están completamente alineadas a las nuevas tecnologías, a la nueva data, a las coordenadas UTM y etcétera. Entonces, en ese sentido, hoy nos toca hablar un poquito sobre los procesos de formalización en territorio de comunidades campesinas. Y se preguntarán todos, ¿no? ¿Y por qué se puede formalizar dentro de las comunidades campesinas si éstas son imprescriptibles? Porque justamente ahí viene un punto importante sobre el nuestro, que el derecho de propiedad no es ilimitado. El derecho inclusive de propiedad de las comunidades campesinas también puede verse menguado por normas especiales y su propia norma, que también indica que puede, mientras las propiedades se encuentren en un proceso de abandono, puede regularizarse el derecho de propiedad a favor de asentamientos humanos o también de centros poblados, que ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Hablamos sobre comunidad campesina. ¿Qué es una comunidad campesina? Son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos, culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra. El trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Eso lo indica su propia normativa, la Ley 24656. Tienen una acepción muy mágica con la tierra, las comunidades, y claramente tienen una forma de organización autónoma y se determina por un trabajo netamente colectivo. Sobre las comunidades, para hacer un poquito una reseña histórica, con la Constitución de 1920 y 1933 tenemos comunidades de indígenas, se les denominaba comunidades de indígenas. Cuando a alguien se le dice indígena, no significa que se le esté dando un término netamente peyorativo, sino por el contrario, cuando ahora se le dice pues indígena a alguien, es porque se le está diciendo una persona oriunda, nativa de determinado lugar. Es por ello que ahora inclusive la Constitución de 1993 ha integrado dentro de su texto como pueblos originarios, y también la ley de consulta previa los denomina como pueblos indígenas.
Como comunidades nativas y campesinas, es la forma organizativa, tal cual lo indican sus normas, donde se les reconoce con personería jurídica y también a través de ella, después de su reconocimiento, pueden pedir su proceso de, en el caso de comunidades campesinas, deslinde y titulación de las comunidades campesinas. Sobre el derecho de sus tierras, y aquí para hacer algunos comentarios muy importantes, miren, aquí tenemos en la superficie de todo el territorio peruano 128 millones de hectáreas. 128 millones de hectáreas mide todo el territorio peruano, de los cuales está dividido, como ustedes pueden ver aquí, sobre 59% del territorio básicamente de la selva. No significa que esté 100% ocupado, miren, la población tiene solamente un 12%, porque básicamente se encuentra integrado por los bosques y la finalidad son las áreas de conservación. En la sierra tenemos un 30% del territorio y un 36% de la población. Básicamente aquí asentadas las comunidades campesinas dedicadas a la actividad agrícola. Y en la costa tenemos un 11% del territorio y un 52% de la población, lo que significa que evidentemente hay muchísima migración a la costa y también la propiedad y la vivienda pues tiene un crecimiento vertical. Ahora nos preguntaremos, ¿y dónde se encuentran todas estas comunidades campesinas? Miren, las comunidades campesinas se asientan básicamente en la sierra, también se les denomina como comunidades andinas. Tenemos comunidades también en la costa con una legislación especial, 174 comunidades aún en la costa. Tenemos en la sierra 5.805 comunidades y en la selva 90 comunidades. Ustedes dirán, ok, pero ¿en la selva también puede existir comunidades campesinas? Sí, en la selva también existen comunidades campesinas porque han ido migrando de un lugar a otro, no porque hayan nacido allí, sino porque si hubiera pasado eso se identificarían como comunidades nativas. Más por el contrario, porque han ido migrando desde la costa o desde la sierra y han llegado a la selva. Sin embargo, estas comunidades se identifican, estando en un ámbito territorial de la selva, se identifican claramente como comunidades de la sierra o algunas de la costa, sobre todo de la sierra, y se les llama comunidades nativas ribereñas. Entonces, el proceso de claramente de deslinde y titulación en comunidades campesinas y de demarcación y titulación en comunidades nativas es completamente distinto. Cada uno tiene un marco normativo específico. En la selva, así como existe una ley especial para la costa, no existe una ley especial para las comunidades campesinas asentadas en la selva. Sin embargo, estos procedimientos más o menos se ejecutan en el marco de la ley de comunidades nativas, toda vez que existe un ámbito muy especial en la selva sobre la clasificación de la tierra por su capacidad de uso mayor. Es un procedimiento especial que se maneja directamente en la selva y en ceja de selva. En total tenemos 6.069 comunidades asentadas en todo el territorio nacional. Como ven, las comunidades se encuentran prácticamente en casi todo el territorio nacional, excepto en Madre de Dios y en Ucayali. Y aquí les dejo un cuadro bastante interesante para que ustedes puedan tener la información de las comunidades campesinas aquí en el medio, como lo pueden ver, y cómo se encuentran distribuidas a nivel nacional en todo el territorio peruano. 6.274 comunidades reconocidas, tituladas, miren, 5.152 y aún pendiente de titular 1.122. Aún pendiente de titular 1.122, en realidad es prácticamente la sexta parte del total de comunidades. Y la titulación de las comunidades se ha avanzado muchísimo con el PETS, luego algunas con COFOPRI. En el 2011 se hizo la transferencia de la función a los gobiernos regionales y ahora pues ellos realizan los procedimientos de los deslindes y titulación de las comunidades campesinas. Sobre la propiedad comunal, para tener también un poquito más de conocimiento y ir llegando poco a poco a cómo es que COFOPRI puede titular y por qué las titula,
Dentro del territorio del Perú, según el reporte del IBC y el colectivo de territorios seguros, indican que el 49,1% del territorio nacional es de propiedad de las comunidades rurales. Me refiero a campesinas y nativas. Miren, ¿cuánto dijimos que era el territorio del Perú? 128 millones, ¿no? El 49,1% del territorio corresponden a las comunidades, aproximadamente 63 millones de hectáreas. Solamente para hacer una reseña, que la comunidad más pequeña es la de Uco, que se encuentra en Ancash, con 44 hectáreas, y la comunidad campesina más grande se encuentra en Ayacucho, la comunidad campesina de Sancos, y miren el área que tiene en propiedad, 141.000 hectáreas, 141.000 hectáreas. Solo para tener una referencia y comparar esta data técnica, tenemos, por ejemplo, que San Juan del Urigancho tiene de extensión superficial alrededor de 15.000 hectáreas. San Juan del Urigancho, que es uno de los distritos más grandes de Lima, casi 15.000 hectáreas. Uno de los más grandes de Lima es Ancón, y Ancón tiene 30.000 hectáreas. Sin ir tan lejos, San Isidro tiene casi 1.000 hectáreas. Miren aquí una sola comunidad, habría que determinar cuánta población tiene 141.000 hectáreas. Ahora bien, con ello es importante indicar que para el caso de la titulación de las comunidades, normalmente se da pues con un proceso netamente declarativo. Antes se desarrollaba de esa manera, con un etnoplano o con un croquis donde podían indicar mi límite es en la laguna X o mi otro límite llega hasta el río, ¿no? Hasta las fuentes de agua básicamente. Y cuando se realizaba los trabajos directamente ya de topografía, pues se evidenciaba que el área que me habían dicho que podía ser las 150.000 hectáreas no son 150.000, más por el contrario son 100.000 hectáreas. Entonces, con ello es importante indicar que como son áreas tan grandes, muchas veces puede que no necesariamente tengan una posesión efectiva respecto de todo el área, o que también, aún conociendo, no pueden tener una posesión efectiva o sin conocer, también dejan de poseer algunas áreas. Es por ello que, y lo voy a comentar un poquito más adelante, es por ello que llegan esas normas especiales, por ejemplo con COFOPRI, que encuentra un área que probablemente es de propiedad de la comunidad campesina, pero que no se encuentra ocupada por ella, más por el contrario, se encuentra ocupada por un asentamiento humano o por un centro poblado, y es ahí donde regulariza la propiedad a favor de estos nuevos poseedores. ¿Por qué? Porque la comunidad campesina no ha estado haciendo uso de su posesión de esa área por X razones. De aquí algunas razones por las cuales de repente no está poseyendo. Y de entre los programas de formalización de propiedad que han sido ejecutadas por el Estado, las más importantes han sido evidentemente COFOPRI, que nació en el año 1996 para titular los predios dentro de área urbana, asentamientos humanos y áreas también de centros poblados. El PET nació en el año 97, en el año 92, perdón, un poquito más antiguo que COFOPRI, en el año 92, el proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural para titular los predios netamente urbanos, los rurales, perdón. Entonces era COFOPRI para la parte urbana y el PET para los predios rurales. Cuando habla de los predios rurales, también se encuentran dentro de esta temática las comunidades nativas y las comunidades campesinas, salvo que por el paso del tiempo, si una comunidad campesina se encontraba dentro de un predio urbano y ha ido cambiando la naturaleza del predio, y por la densidad de la población y el crecimiento de la población muy cercana a un área rural, está ido creciendo y ha podido integrar el espacio de la comunidad dentro de un área de expansión urbana y a lo mejor posteriormente inclusive dentro del área urbana. Dejó de ser rural y se convirtió pues en un área netamente urbana, y es ahí donde COFOPRI llega a regularizar sus procedimientos de formalización. Es importante destacar que tanto COFOPRI como el PET en ese momento lograron la formalización de más de 3 millones de predios. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en 15 años. COFOPRI nació en el año 96 y el PET es el año 92. Ambas, COFOPRI rural, COFOPRI urbano, el PET rural, pero en un momento COFOPRI asumió la función también del PET y
tituló predios rurales en el año 2007, donde COFOPRI tuvo toda la competencia, absorbió al PET y esta función la tuvo del 2007 hasta el 2011. Posteriormente, la competencia fue completamente trasladada a favor de todos los gobiernos regionales a nivel nacional, quienes tienen la competencia en la parte rural. Y COFOPRI se ha quedado completamente con la parte urbana, que tienen pues el expertise mucho mejor que nadie, ¿no? Entonces, con toda esta información de los más de 3 millones de predios, realizaron la revolución en el sistema predial peruano, modelo a seguir por una serie de países bastante interesados hasta el día de hoy en este tipo de proceso y cómo es que lo hicimos, ¿no? Dentro de los problemas ahora que encontramos en las comunidades campesinas, justamente operan este tipo de los que ya venía comentando. Tenemos títulos de propiedad otorgados con inadecuada inscripción registral. En muchos casos no tienen información técnica, no cuentan con planos porque son muy antiguos. Más o menos esto se empezó a registrar desde 1920. Se indica que las comunidades campesinas y nativas pues tienen un régimen, no estaba regulado, pero tienen el derecho de propiedad es sobre mucho antes de la República inclusive, ¿no? En la colonia. Otro de los grandes problemas es que no pueden implementar los acuerdos con asambleas y con los quórum adecuados también. Tienen una carente organización interna, no pueden llegar a conciliar entre ellos mismos, además de tener en cuenta que para los actos de disposición de las comunidades campesinas necesitan dentro del quórum en asamblea general la decisión tomada por los comuneros calificados de más de 2/3 para las comunidades de la sierra y para las comunidades de la costa. Si bien es cierto, no es especificado en el reglamento que aún no se ha aprobado, solamente es con mayoría y puede ser inclusive en segunda convocatoria. Otro de los temas o problemas que tienen las comunidades campesinas es que aún estando ya tituladas, que puede haber sido quien lo tituló a través de la reforma, a través del PET, a través de COFOPRI o al día de hoy a través del gobierno regional, puede que haya perdido su naturaleza. Justo, ¿no? Comentábamos que nació rural, al día de hoy ya no es rural, se encuentra dentro de un área urbana, ya ha perdido la naturaleza agrícola y muchas comunidades desean su autonomía y que se les titule como propiedad individual. ¿Pasa mucho eso? Sí, ya no quiero seguir siendo propiedad colectiva, me olvido de la naturaleza de la propiedad comunal y quiero tener mi territorio a nombre propio, con una partida individualizada. Otro de los grandes problemas es el desconocimiento de sus límites. Como comentaba, estas comunidades no tienen claridad sobre hasta dónde llegan las extensiones de su territorio. Dicho sea de paso, porque eh, el croquis con el que inicialmente se habían reconocido y que se pudieron haber inscrito no tiene coordenadas UTM o las descripciones literales al día de hoy ya no existen y no se puede identificar en el campo claramente los límites de estas comunidades o que aún teniendo conocimiento puede que no tengan la posesión efectiva de sus tierras. Y es ahí donde llegamos justamente con el marco normativo, quien es que le da competencia a COFOPRI, a fin de que ésta pueda titular sobre área de comunidades campesinas. Y claro, sobre este punto digo algunos problemas que tienen las comunidades campesinas, pero independientemente de decir de su organización interna, de su legislación y todo ello, el punto importante que quiero resaltar aquí es que existen áreas dentro de las comunidades campesinas que pueden haber sido tituladas, pero que no se encuentran ocupadas de manera efectiva. Es por ello que la propiedad de sus tierras al día de hoy es imprescriptible, pero tiene una connotación muy importante a ello. Miren, en 1920, los bienes de propiedad de las comunidades indígenas solamente se le indicaba que eran imprescriptibles. En 1920, imprescriptibles. La Constitución del 33 dice, la propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable e inembargable. En el 79 sigue diciendo lo mismo, inembargable, imprescriptible, inalienable, que es lo mismo que inajenable. Y ya en 1993 se ha eliminado algunos términos y solamente se ha quedado
con el término de imprescriptible. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo, y aquí viene esta contingencia muy importante, que es la que le da competencia a COFOPRI a fin de que pueda titular, salvo en el caso de abandono. Es por ello que cuando existen comunidades inscritas y que tienen un área donde no tienen la posesión efectiva, y más aún otros tienen la posesión efectiva, puede regularizar la propiedad a favor de estos, asentamiento humano o centro poblado, porque la comunidad no está ocupando esa tierra. Y en efecto, ello pasa porque la Constitución la Constitución de 1993 tiene una connotación sobre la propiedad claramente económica, patrimonial. Por ello es que se busca usar la tierra, premiar a la persona que le da un uso o explotación a la tierra. Aquí les muestro un poco sobre el marco normativo de las tierras de las comunidades. Tenemos marcos sobre la Constitución, el artículo 2, el inciso 16 sobre la propiedad y la herencia. Hablábamos sobre también el atributo de la perpetuidad. En el artículo 70 sobre el derecho de propiedad que es inviolable. El 88, muy importante, que el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre tierra en distintas formas, y aquí básicamente para las comunidades. En 89 también el reconocimiento de comunidades y protección de sus tierras. Cuando tengan un poquito más de tiempo, ahora nos queda muy cortito, pueden revisar toda esta información de manera mucho más detenida. Y sobre ello tenemos la Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley 24656, y también la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de Comunidades Campesinas, Ley 24657, sobre comunidades campesinas, ambas dadas en 1987. Tenemos otra, la Ley 26505, Ley de Inversión Privada en las Tierras del Territorio Nacional. Tenemos la Ley de Tierras también, y los convenios internacionales, que es el convenio 169 de la OIT, sobre la Declaración de Pueblos Indígenas, respaldados por la ONU, y la ley de consulta previa dada en el 2011, la ley 31056 también de COFOPRI. Y miren, y justamente este es el marco a través del cual puede COFOPRI titular dentro de áreas de comunidades campesinas. ¿Qué te dice la Constitución? Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Todos la respetamos, pero para llegar a ello tiene que haber un reconocimiento previo y luego inscribir su personería jurídica en registros públicos. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico, administrativo, dentro del marco que la ley establece. El Estado garantiza el derecho de propiedad, sí, sobre la tierra en forma privada o comunal. La propiedad de las tierras de las comunidades campesinas es imprescriptible. ¿Quién lo dice? La Constitución del 93. Es imprescriptible salvo en el caso de abandono. Y dentro de esta reseña, miren, esto dice la Constitución del 93, y también existen leyes especiales que indican lo siguiente. La ley 26845, la ley de titulación de tierras de las comunidades campesinas de la costa, tiene el objeto de titular de eliminar el trabajo colectivo, la comunidad como tal, y de realizar la adjudicación individual. Dentro del proceso de reconocimiento, titulación y georreferenciación, y esto para hacerlo muy chiquito, básicamente esas son las etapas donde, cómo es que se desarrolla el proceso de reconocimiento y hasta darle la mayor seguridad jurídica a una comunidad campesina. Inician con su organización interna, solicitan el reconocimiento, se les emite una resolución y luego ello se inscribe en registro público. Ya tengo mi personería jurídica inscrita, saneada y probablemente con mi directorio completamente vigente, ¿no? Tengo a mi representante, que es el presidente, con una serie de facultades. No puedo tener facultades para disponer, salvo que en reunión con el quórum identificado, que son las 2/3 partes, pueda tener la autorización por un acto de disposición de manera específica. Caso contrario, es nulo de pleno derecho. Posteriormente a ello, pido la titulación de mi comunidad. Para ello tengo mi memoria descriptiva, el plano de conjunto y las actas de colindancia. Todo eso llega a registro público, inscribo la titulación ante SUNAR. Ya hasta ahí llegué y estoy inscrita en SUNAR. Digo, mi predio estará completamente saneado,
dependerá si es que coincide con la realidad o no. Diré, ¿puede estar saneado porque he llegado a registros públicos? Sí. ¿Significa que ya estoy completamente saneado? No. ¿Qué busco con el saneamiento? No necesariamente que esté escrito en registros públicos. ¿Es una parte muy importante que me da seguridad jurídica? Sí. Pero también lo que busco es que no tenga ningún tipo de problema, que la realidad coincida con la información registral, pero además que no tenga problemas de duplicidades de partidas, que no tenga una partida más antigua, y etcétera, etcétera. Y finalmente, para darle u otorgarle un proceso de mayor seguridad jurídica tanto a una comunidad campesina y también una nativa, es que esté titulada, inscrita y a la vez esté también georreferenciada. ¿Qué significa georreferenciada? No es más que la información que he recogido de campo, con toda la información catastral y con mis equipos catastrales que puedo haber realizado, el levantamiento topográfico, es exactamente la misma información que haya llegado a registros públicos a efecto de tener un plano que respalda mis límites y puedo tener claramente identificado la extensión de mi territorio a fin de poder defender. Aquí les dejo un pequeño detalle de reconocimiento de la comunidad, cuando ustedes lo puedan verificar con un poquito más de tiempo. Sobre la situación actual que tenemos, comentaba 6.274 comunidades campesinas a nivel nacional, de las cuales aún se tiene una brecha de 1.122 comunidades campesinas. Es la sexta parte que aún pues no sé en cuánto tiempo más pasará para hacer esto. Los grandes procesos de titulación y reconocimiento de las comunidades básicamente se han dado desde la reforma agraria. Ya han pasado casi 60 años y aún tenemos pendiente de cerrar la brecha alrededor eh, del sexto, ¿no? Sin perjuicio de eso, es importante comentar aquí que cuando se hizo un trabajo solamente a manera de reseña, se hizo un trabajo con el PTRT3 a efecto de identificar la brecha, no se llegó a encontrar las 1.122. Consideramos que esta brecha falta, transparentarla, toda vez que falta sincerarla, toda vez que al día de hoy, cuando se entregó toda la información para que el PTRT3 pueda ayudar en el cierre de la brecha, la verdad es que no se encontraron más de 100 comunidades campesinas pendientes de titular a nivel nacional. Un dato importante y para comentarles nada más. Y dentro de los procesos, ya una partecita técnica que también se las muestro, se las comparto, cuando ustedes puedan hacer algún tipo de análisis o diagnóstico técnico legal sobre las áreas de las comunidades, pueden bien verificar el SICAR, que ahora se llama Sistema Catastral Rural, para que puedan identificar claramente el área de las comunidades campesinas, a efecto de evaluar si se encuentran dentro o fuera del área de la comunidad, que es parte de un proceso de diagnóstico técnico legal que las entidades formalizadoras lo realizan, al igual que COFOPRI, a efecto de verificar si se encuentra esta área dentro del área comunal o no. Y claro, comentamos un poquito sobre la Constitución, pero también la misma ley de comunidades campesinas, la 24657, indica cuáles son las áreas que se encuentran dentro de la extensión territorial de las comunidades y cuáles son las áreas que no se encontrarían dentro de las comunidades. O sea, no solamente la Constitución del 93 me dice, por si acaso son imprescriptibles, salvo casos de abandono, sino también la misma ley, miren lo que me dice aquí. Tierras que integran el territorio comunal. Según el artículo 2 de la Ley 2467 y algunas modificatorias que se han dado en el tiempo, el territorio comunal está integrado por las tierras originarias de las comunidades, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario y las adjudicaciones con fines de reforma agraria. Las tierras originarias emprenden las que la comunidad viene poseyendo. Miren, las tierras originarias emprenden las que la comunidad viene poseyendo. Y si no posees, significa que ya no es de la comunidad. Y ahí justamente entra el otro punto. Incluyendo las eriazas y las que indican los títulos. Esto indica la ley 24657 y sus modificatorias. Y miren aquí, lo interesante es que también te dice cuáles no se consideran como parte de la comunidad campesina. Y aquí indica, los predios de propiedad de terceros amparados en títulos otorgados con anterioridad al 18 de enero de 1920 y que se encuentren conducidos directamente por sus titulares. Miren este punto. Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre del 2003. Este es el marco normativo por el cual
COFOPRI al día de hoy está completamente legitimada para titular asentamientos humanos y centros poblados dentro de las áreas de comunidades campesinas. A diferencia, por ejemplo, de los gobiernos regionales que no tienen esa facultad porque no titulan ni centros poblados ni asentamientos humanos, más por el contrario, ven solamente la parte rural y en la última ley, la 31145, lo que indican es que se ha respaldado mucho la seguridad jurídica de las comunidades y se le respeta no solamente en la parte de la ocupación de su territorio y la parte registral, sino sobre su posesión. Es decir, yo comunidad nativa o campesina te respeto por el simple hecho de que estés inscrita en registros públicos, es propiedad privada, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que tú no estés inscrita en registros públicos y tú vienes poseyendo un área, igual yo te voy a respetar y no, y para mí va a ser un área restrictiva. ¿Por qué? Porque para mí se connota como un área que no es de libre disponibilidad y que podría ser un área pretendida por la comunidad porque la viene ocupando. A diferencia de COFOPRI, que en este caso sí, tenemos los centros poblados y los asentamientos humanos que están regulados y legitimados en la misma norma. Y el competente para titular estas áreas, pues claramente es COFOPRI. Las tierras que ha estado utilizando para servicios públicos también, salvo convenios celebrados entre el Estado y la comunidad, y las que la comunidad adjudique a sus comuneros o a terceros. Y el otro punto importante, las que sean declaradas en abandono. Decíamos, ¿no? Que básicamente la Constitución tiene una connotación netamente patrimonial, por ello es que lo que se busca utilizar la tierra, explotar la tierra, ¿no? Premiar a la persona que sí le da un uso a la tierra. Y las tierras adjudicadas con fines de reforma agraria y las tierras que se encuentren restos arqueológicos. Aquí, solamente para comentarles un detalle, quería mostrarles una resolución muy chiquita, que ya justamente vamos a llegar a la hora, nos quedan unos minutitos para ser puntuales y no pasar. Jackie, ¿estás? ¿Me comentas si es que se puede ver la resolución? Sí, doctora, se visualiza. Perfecto. Mire, esta es una resolución del año 2016 donde indica, no se consideran tierras emitidas por el Tribunal Administrativo de la Propiedad, no se consideran tierras de comunidad campesina aquellas que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos a 31 de diciembre del 2003. Lo vimos hace un ratito, ¿cierto? COFOPRI como autoridad competente debe efectuar la formalización de dichas posesiones informales de acuerdo con lo dispuesto por el inciso B del artículo 2 de la Ley 24657 y sus modificatorias. Los aspectos de disposición realizadas por las comunidades campesinas sobre partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por sesiones informales excluidas de su dominio de la comunidad, de acuerdo con la normativa citada anteriormente, son nulos de pleno derecho sin requerir sentencia judicial que así lo declare conforme la primera disposición complementaria de la ley. En este caso, eran unas personas que habían solicitado el reconocimiento de esa adjudicación que habían tenido un contrato privado y luego una escritura pública sobre el área, dentro de un área de la comunidad campesina de Coyanac. Y los puntos importantes aquí se encuentran aquí el 10. Miren, aquí está el sustento, dice, de todo lo que les había comentado, que de conformidad con el inciso B del artículo 2 de la ley 24657 y las modificatorias, no se consideran tierras de la comunidad aquellas que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos a 31 de octubre del 93, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las comunidades campesinas antes de dicha fecha. Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a favor de los ocupantes y posteriormente, mediante el artículo 1 de la ley 28685, que modifica la novena disposición complementaria transitoria, y la final de la 27046, que dispone que el plazo es hasta el 31 de diciembre del 2003. Luego, el 11 nos dice, de acuerdo a la disposición complementaria de la ley 29320, que precisa que los actos de disposición efectuados por las comunidades campesinas sobre las partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por posesiones informales, excluidas de su dominio,
de acuerdo a las leyes 24657, etcétera, etcétera, son nulos de pleno derecho, por lo que no se requiere sentencia judicial que así lo declare. Y aunado a ello, el 13b, aquí está, el 13b lo que indica es, y ya es parte aquí un resumen muy chiquito del proceso, ¿no? Una vez concluido el proceso judicial de nulidad de acto jurídico que declaró nulo el contrato de compra-venta que generó la partida X por el cual retornó el área de 367 hectáreas a su partida original bajo la titularidad de la comunidad campesina de Coyenac y en virtud de los pobladores de agrupamiento de vivencias, se denominaba ya era un centro poblado rural, los huertos de Manchay, es que finalmente se le adjudicó, se le regularizó la propiedad a favor de ellos, toda vez que indicaba pues que el marco normativo han estado ocupando antes del 2003 y por tanto, pues la resolución tanto en sede judicial se declaró nula y ello hizo que COFOPRI pueda continuar con su procedimiento de formalización de la propiedad a través de sus marcos normativos, ¿no? Que en este caso, solamente para comentar, es chiquito, básicamente regulariza el saneamiento de la propiedad, adjudica a su favor, ya se encontraría a nombre del Estado y luego pues inicia todos sus procesos, ¿no? De diagnóstico, de saneamiento técnico legal y los procedimientos de titulación de acuerdo a todos los hitos enmarcados dentro del procedimiento de la 31056 y todos los reglamentos, ¿no? Pues chicos, espero que haya sido de bastante ayuda. Estamos ya justitas con el tiempo. Creo que me he pasado un minuto. Ahí vamos exactitos. Y ojalá que tengan algunas consultas por acá para ver si puedo responder. A todos aquí, a ver. Eh, dejé de compartir. Voy a ver ahora el chat. Doctora, a partir de las 6:53 p.m. son las preguntas. 6:53, ok. Uy, creo que hay muchísimas. A ver, voy a responder solamente unas cuantas. A ver. Mis datos, ¿cuándo pierde condición con un terreno? Aquí Carlos Quispe me pregunta, ¿cuándo pierde condición comunal un terreno de comunidad campesina? Indicamos, básicamente uno de los puntos es por abandono. O cuando también la comunidad, por decisión propia, con voluntad de todos sus comuneros, han decidido ya no ser comunidad y titularse de manera individual. Dice, el deslinde se prefiere siempre y cuando la comunidad no los dirija. Sí. A ver, aquí alguna otra pregunta. A ver. Aquí me pregunta Lidia Serrano. A ver. A ver, se cuenta con dos partidas registrales que no cuentan con la misma área. A ver. Se cuenta con dos partidas registrales que no cuentan con la misma área inscrita. No sé si me estás hablando ahí de duplicidad. Una de ellas está inscrita en el 1919. En el asiento de dominio de esta hace referencia al pueblo de la comunidad, mientras que la partida registral más actual en el dominio se hace referencia al nombre de la comunidad campesina. A su parecer, cree que se hace referencia a la misma comunidad. No te podría decir si es que hace referencia a la misma comunidad, pero si es que no fuera la misma, claramente aquí pues eh, tendría todo el derecho de poder reclamar. Es la comunidad de 1919. A ver, acá me pregunta si se pueden enviar las diapositivas. Entiendo que sí, ya eso lo coordina directamente el área interna. ¿Se puede solicitar, acá me pregunta, ¿se puede solicitar el deslinde de manera individual? No, porque el deslinde básicamente es el proceso de formalización dentro dentro del marco normativo para la titulación de la comunidad campesina.
Y para ello, la comunidad tiene que estar completamente organizada y además tiene que tener el quórum establecido, que son las 2/3 partes del total de los miembros calificados, y esta decisión se tiene que tomar en Asamblea General y otorgarle de estas facultades válidamente vigentes a favor del presidente para que pueda representar a la comunidad. Entonces, este es un acto comunal, este es un acto donde absolutamente todos los comuneros calificados han podido tomar este tipo de decisión. Caso contrario, es nulo de pleno derecho. ¿COFOPRI de oficio puede titular una comunidad campesina? Virgilio pregunta eso. Sí, definitivamente todos los procesos que realiza COFOPRI son de oficio. ¿Existirá un marco normativo para disolver comunidades y titularse individualmente? No, lo que existe es el marco, si ya estás titulado como matriz, como comunidad campesina, lo que puedes hacer es, si todos están de acuerdo en ya que no exista la comunidad campesina, pueden titularse de manera individual. Eso sí, salvo que si es que tú no quieres ser parte de la comunidad, la única persona que no quiere ser parte de la comunidad, pero la comunidad quiere seguir siendo comunidad, si es que la comunidad te permite, puede adjudicarte ese terreno en el marco de los requisitos que te dije anteriormente, ¿no? Tiene que ser por asamblea general, las partes, a fin de que esa partecita la puedan independizar y entregarte en titulación, enajenarte esa parte de la tierra. Y yo creo que ya... ¿La comunidad puede declarar áreas en abandono para su titulación? No. Delfor, ¿la comunidad puede declarar áreas en abandono para su titulación? No sé si tu pregunta viene un poquito al revés. Si es que existe, por ejemplo, posesiones, imaginemos, informales, tanto pueden ser urbanas o rurales, y en este caso, si son propiedad privada, ya no están siendo ocupadas por estas posesiones iniciales, o de repente ya han sido tituladas, ya no están siendo ocupadas por ellas y lo ocupa la comunidad. Si en este caso podría titularse for de la comunidad, en la parte en la parte rural, que sería el competente para este tipo de titulación, no se podría porque no existe ese marco normativo. Sé que ese marco normativo, justamente, y es muy interesante tu pregunta, está en proceso de mm, regulación aún, está en proceso de elaboración. Ojalá que pueda salir pronto. Básicamente es la regulación para las tierras que se encuentran abandonadas, inscritas privadas que se encuentran abandonadas y en posesión por las comunidades campesinas. Y yo creo que ahí nos quedamos. Edson Gora, la última pregunta aquí. ¿Las comunidades pueden independizar sus predios que ocupan en forma masiva a favor de sus comuneros sin la participación de COFOPRI? Sí, las comunidades pueden realizar ese tipo de procesos, pero tiene que ser una comunidad completamente inscrita. Ahora, para ese proceso no interviene COFOPRI. Recordemos que si es que es una comunidad como tal que no ha perdido su condición de rural, la competente para estos procesos es el gobierno regional, que tiene que emitirles un certificado de información catastral respecto del nuevo levantamiento de su área a fin de que coincida claramente con la realidad y así ir formando un nuevo catastro, ¿no? Y yo creo que ya. Sí, para la titulación interesa el tema de antigüedad. Para la titulación interesa el tema de antigüedad. Sí. Virgilio Moreno, para la titulación interesa el tema de antigüedad. Claramente sí. En los procesos de COFOPRI son 1 año de posesión. Y ya, son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su, por su atención y espero haya podido esclarecer muchísimas dudas. Doctora Helen, estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que tomó compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Muy agradecidos nuevamente. Asimismo, agradecemos la gentil participación de los asistentes y los esperamos en la siguiente sesión, que será el próximo 24 de agosto, con el tema Procedimiento Especial de Formalización de Bienes Estatales ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a cargo del abogado Osvaldo Rojas Alvarado. Muchísimas gracias.
Un gusto haber estado con ustedes. Saludos a todos mis compañeros de Cofopri y ex cofoprianos. Muchísimo cariño para todos ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches y hasta otra oportunidad. Muchísimas Buenas gracias, noches. Jacqueline. Muchas gracias.